Muy bien, José Luis, muchísimas gracias. Intentaré ser lo más breve posible, intentando al mismo tiempo retomar aquellas ideas de fondo que están motivando en este momento en México la transición de un gobierno abierto a un Estado abierto, pero además porque tenemos mucho que escuchar de estas brillantes personas que integran el panel. En primer lugar, ya lo mencionaba José Luis, creo que esta transición tiene que ver en parte con el encanto, desencanto por la democracia. Quisiera nos pudiéramos ir directamente a la lámina a la diapositiva número 3, si es que se está proyectando. Qué maravilla, es esa la presentación. Pues me voy a apoyar y les iré pidiendo, son tan amables de cambiar las diapositivas. Vamos a estar en la 3. Lo comentaba hace un momento José Luis, esta transición del gobierno al Estado abierto tiene que ver en parte con cómo estamos viendo la democracia estos días, estos tiempos. Pero también hay un origen muy importante, y recordarán que en gran parte de la región de América Latina o en Iberoamérica, a finales de los 80 del siglo pasado inició una transición democrática, la tercera ola por la democracia. Y esta transición democrática también nació con una apuesta inspirada en la posibilidad de que nuestros países pudiéramos explorar y abrir los espacios de transparencia y de participación para permitir a las personas que se involucraran en mayor medida en la toma de decisiones públicas. Y así, como en México y en muchos países, iniciamos procesos constitucionales, legales, institucionales y hasta culturales para comprender qué entenderíamos por la democracia y hacia dónde debería apuntar. En el caso de México hubo un instituto electoral, promulgamos leyes de transparencia, de participación ciudadana y emprendimos esta ruta y este anhelo. Sin embargo, años después, y quiero referirme concretamente a la primera década de este siglo, pues nos dimos cuenta que la democracia, por una parte, no cumplía la promesa o la apuesta que estábamos pensando, y por otra, empezaba a generarnos un poquito de desconfianza, de si era esta la vertiente o el modelo al que debíamos haber apostado para resolver las problemáticas que nos afligían y atender los desafíos nacionales. Y esta gráfica, que es de Latinobarómetro, evidencia en parte esa falta de apoyo o ese desencanto democrático muy marcado a partir de 2010. De 2010 a la fecha en América Latina, pues ha reducido en 15 puntos las personas que apuestan por la democracia, estando al día de hoy con 48 sobre 100. Y quiero decirles que en México la cifra o los datos no son diferentes. De 2020 a 2023 también se ha reducido en 8 puntos. Actualmente solo 35 personas de cada 100 apuestan o están convencidas por la democracia. Pero tampoco podíamos quedarnos en ese momento o sentirnos derrotados por esa aspiración que en algún momento tuvimos. Y si pasamos a la siguiente lámina, hicimos también una nueva apuesta. Y la apuesta fue por el gobierno abierto. ¿Qué buscábamos en ese momento? Y recordaremos aquellas reflexiones de 2011 cuando surgía este concepto y lo impulsábamos en el mundo. Intentábamos devolverle a la democracia aquellos mecanismos que pudieran ayudarnos a reunir sociedad y gobierno para resolver cosas que los mecanismos tradicionales no estaban atendiendo en ese momento. Quiero hacer una aclaración, no podemos atribuirle al gobierno abierto la recomposición de la calidad democrática, pero sí se exploró y se planteó en su momento que este nuevo modelo de gobernanza podría compensar aquellas debilidades institucionales. Y así fue como muchos países, incluido México, emprendimos en esta ruta, en este modelo y fuimos parte de la iniciativa. En México la tomamos muy en serio, muy en serio. ¿Y qué fue lo que hicimos? Quisiera pasar a la lámina, a la diapositiva número 6. En primer lugar, entre 2011 y 2014, además de que construimos el primer plan de acción en el ámbito federal, también trabajamos para promulgar en 2014 una reforma constitucional en materia de transparencia y por primera vez en la historia de la transparencia en México se estableció a nivel de Constitución el concepto gobierno, discúlpenme, no fue en la Constitución. Aquí se dio autonomía a los organismos garantes de transparencia y un año después, al promulgar la Ley General de Transparencia, ahí sí incorporamos todos estos conceptos. Pasamos a la siguiente diapositiva y aquí simplemente mencionar que una vez teniendo en México un marco legal robusto e institucional en materia de transparencia, pues fue relativamente fácil no solo definir un modelo teórico de gobierno abierto, sino también hacer un despliegue nacional
para generar en cada entidad de la República, en 32 entidades federativas, más la Federación, espacios de diálogo y colaboración entre sociedad y gobierno. Se planteó en ese momento un primer concepto, modelo, y avanzamos, como podemos ver en esta diapositiva, en el territorio nacional. En los últimos años, ¿qué se ha logrado en términos de gobierno abierto? ¿Cuál es el despliegue, la cobertura, los avances y los resultados? De 32 entidades federativas, actualmente en 30 de ellas se cuenta con la instalación de un secretariado técnico local de gobierno abierto, que es una figura homóloga con aquella con la que implementamos, desarrollamos los planes de acción en el ámbito federal. ¿Sí? En el ámbito federal se llama Comité Coordinador de Gobierno Abierto, en el ámbito local, secretariados técnicos locales. Y derivado del trabajo que han hecho estos 30 secretariados técnicos locales, en los últimos 5 o 6 años hemos logrado generar 164 compromisos de gobierno abierto desde lo local. ¿Sobre qué versan estos compromisos? Si pasamos a la siguiente diapositiva podemos ver algunas temáticas. En primer lugar, la mayor parte de ellos en la insistencia por la apertura institucional. Es decir, qué bueno que exista el mecanismo per se, pero necesitamos que las instituciones sean más abiertas. La segunda temática sobre la que se desarrollan estos compromisos en México es prevención y combate a la corrupción. Es evidente que es una agenda permanente en la agenda pública, en los asuntos públicos. La tercera temática, medio ambiente. Cuarta, infraestructura y obra pública. Quinta, educación. Sexta, seguridad. Y sobre eso hemos venido trabajando en gran medida en los últimos años en nuestro país. Quiero cerrar esta primera idea, antes de pasar a esa lámina que ya estamos presentando, que en México gozamos, y quiero decir gozamos, de un marco legal sólido, a partir del cual es posible construir todo este tipo de ejercicios. Pero también hay que ser críticos y autocríticos. Y la siguiente reflexión es, ¿cómo estamos a 10 años de esta reforma constitucional? Si bien tenemos prácticas exitosas, probadas, que hemos intercambiado con otros países internamente en el territorio nacional, también vale recordar que en el fondo, y aquí quiero presentar una gráfica de los principales problemas que hoy preocupan a las y los mexicanos, siguen siendo casi los mismos. Si hiciéramos esta misma pregunta hace 30 años en el país, podríamos tener una similitud en que los 3 principales problemas que preocupaban hace 30, 40 años eran inseguridad, delincuencia, corrupción, pobreza y desigualdad. Pues bien, el año pasado una encuesta refleja que son exactamente los mismos. Insisto, no podemos atribuirle a la agenda de gobierno abierto tocar estos grandes desafíos, pero sí debe ser una ruta hacia dónde trabajar. Pasamos a la siguiente diapositiva y es evidente que para poder atender los problemas públicos necesitamos instituciones sólidas y una sociedad participativa. Y para ello, ¿qué necesitamos? Más apertura. Aquí quiero compartirles entonces la métrica de gobierno abierto, un estudio que en México nos permite conocer cómo están las instituciones que conforman el Estado mexicano en términos de transparencia y participación ciudadana. Y aquí encontramos una situación que también es de observar y es delicada. Una tendencia a la baja en los últimos años en cuanto a las capacidades y posibilidades que tienen las instituciones para abrirse. En una calificación que va de 0 a 100, podríamos decir que las instituciones en México se encuentran ubicadas en 46, en términos de apertura, donde 0 es cerrada y 100 es abierta. Es decir, no solo tenemos los mismos problemas de hace muchos años, sino también las instituciones no están generando las posibilidades de apertura que nos permita retroalimentarlas, fortalecerlas, mejorar la gestión pública y por consecuencia resolver las situaciones que hoy nos preocupan y nos interesan. ¿Y esto qué efecto puede tener? Pues un tema de confianza. Y si pasamos 2 diapositivas después, me ubicaría en la número 15, pues podremos ver aquí que la mayor, quizá no se alcanzan a ver los números, pero yo les platico. Las instituciones que forman parte del Poder Ejecutivo, en términos de confianza, se ubican del lado derecho, es decir, con calificaciones de 50 para abajo. Es decir, la mitad de las personas dice que confía en instituciones ubicadas en el Poder Ejecutivo. Eso también es delicado, porque si pensamos en un ámbito local, municipal, estatal, que es donde se enfrentan diariamente los principales problemas, pues ahí hay un área de oportunidad muy importante. Ahora, esto nos hace pensar, y nos vamos a ubicar entonces en la transición hacia un Estado abierto, que no
no solo hemos logrado cosas importantes en México y casos de éxito como he referido. Hoy tenemos que hacer una nueva apuesta que nos permita caminar a partir de las experiencias que hemos visto, los aprendizajes que hemos tenido, los resultados que hemos obtenido. Y esta nueva apuesta, que aquí llamamos Estado Abierto, tiene que ver en cómo transitar de un esfuerzo de gobierno abierto que regularmente ha sido voluntario, opcional y proactivo, a la institucionalización de esta práctica. Pero antes de ello es importante, vamos a ubicarnos en la lámina 17, hacernos una pregunta: ¿qué tipo de país queremos? ¿Qué tipo de Estado queremos? ¿Qué tipo de Estado abierto queremos? Y aquí en la discusión que hoy en México estamos desarrollando durante 2024 para deconstruir la agenda de Estado abierto, hemos fijado 3 premisas que nos deberían permitir aspirar a la consolidación de un Estado mexicano en el futuro. Primera de ellas, un país donde se respete la ley, cultura de la legalidad. Segundo, un país donde la garantía de derechos sea una realidad y no una simulación. Tercera, donde tengamos aprecio por la democracia y podamos desde la sociedad tener un control democrático del poder público. Partiendo de estas premisas es donde estamos impulsando el enfoque que hoy vemos de la apertura institucional. Pasamos a la siguiente diapositiva. ¿Y qué estamos haciendo en el país? Y reitero, estaremos haciendo durante 2024. Este año estaremos revisando y actualizando el modelo teórico de gobierno abierto para construir un modelo teórico de Estado abierto. Segunda de ellas, estaremos construyendo, y estamos en ese proceso, una política nacional de apertura institucional. Lo primero es lo teórico, nos dice los qué, los conceptuales. La segunda es cómo lo vamos a lograr a través de más de 8,000 instituciones que conforman el Estado mexicano. Y tercera, como parte de las reflexiones que llevemos este año, intentaremos reunir insumos para valorar la posibilidad de presentar una reforma legal en materia de Estado abierto. Pasamos a la siguiente y me voy a la 20. ¿Cuál es la apuesta que estamos haciendo en este momento? Y espero que la siguiente, por favor. Y espero que esta diapositiva sea una aportación y aproximación conceptual para la discusión que hoy nos convoca. ¿Cómo estaríamos planteando la transición de gobierno abierto a un Estado abierto desde una perspectiva teórica? Se plantea a partir de 3 principios y 5 ambientes. Los principios, que ya son conocidos por todos, serían transparencia proactiva, participación efectiva y colaboración estratégica. Transparencia, ir más allá en la difusión de la información, intentando incidir en el entorno y la mejora institucional. Participación efectiva es lograr que los espacios de diálogo o de interacción con la ciudadanía efectivamente resuelvan o incidan en la toma de decisiones públicas. Y colaboración estratégica, pensada siempre con un horizonte temporal, con capacidad de impacto y pensada también en aquel tipo de país que queremos. La colaboración debe tener una trazabilidad y un horizonte temporal mínimo de 10 años. ¿Y cuáles son los ambientes con los que esperamos en los próximos años se desarrolle la agenda de Estado abierto? En primer lugar, un ambiente de legalidad. Segundo, rendición de cuentas. Tercero, innovación social. Cuarto, privacidad. Y quinto, igualdad y no discriminación. Sobre estos principios y ambientes estamos sustentando hoy, 2024, la propuesta de modelo teórico de Estado abierto en México que se estará discutiendo en los próximos meses, y derivado de este modelo estamos trabajando también en la construcción de una política pública. Podemos pasar a la siguiente diapositiva, por favor. Y aquí quiero destacar 3 cosas muy concretas. Con la Política Nacional de Apertura Institucional queremos, como he dicho, transitar de una agenda que, y lo mencionaba José Luis al principio, que cuando suele ser voluntaria, proactiva y yo diría a veces coyuntural o hasta podría ser de moda, ocurre que hay contextos donde algunos actores políticos no necesariamente están convencidos de la agenda. Y no nos podemos dar el lujo en estos tiempos de permitirnos que un actor que no simpatiza con esta agenda o contrario a ello, que la no simpatía le genera réditos políticos y electorales, haga que la agenda decaiga. Entonces tenemos que institucionalizar esta agenda y llevarla hacia adentro de los sujetos obligados de las leyes de transparencia en el caso de México. Segundo punto, en México contamos con un sistema nacional de transparencia, como lo he dicho, se compone
por más de 8,000 instituciones públicas, que son las mismas que integran el Estado mexicano, pues es en el marco de este sistema nacional donde debemos impulsar esta política de alcance nacional. Y tercero, la política deberá establecer criterios, procesos, procedimientos, herramientas y presupuestos para que las instituciones públicas hagan gobierno abierto y ahora Estado abierto de manera cotidiana, orgánica, implícita. Ayer compartí una reflexión y quiero hacerla nuevamente. Quizá en el futuro la agenda de gobierno abierto y de Estado abierto consista en que algún día tropecemos por ahí en algún municipio o en alguna alcaldía o localidad, nos acerquemos con la autoridad que se encuentra en ese momento y le preguntemos, oye alcalde, ¿usted sabe qué es gobierno abierto? Y el alcalde no tenga ni idea, pero de facto lo esté haciendo todos los días. Quiero invitarles, ya con esto termino, quiero invitarles a que visiten el sitio de internet que tenemos. Aquí estaremos comunicando las siguientes actividades, estaremos poniendo a disposición los materiales, los documentos, los contenidos y será muy enriquecedor poder contar con su apoyo y su retroalimentación. Muchísimas gracias.